Recording is on. Buen día, nos vamos sumando de a poco. Buen día, Evangelina, Gabriela, Malena, Melina y Josué. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Todo bien, con fiaca, como ustedes seguramente, pero bueno, acá estamos. Sí o sí activando los mates. Sí, yo recién me fui a recargar el té, así que hoy estamos con té. Pero bueno, vamos a tener un encuentro productivo. Estuve haciendo devoluciones, algunos comentarios en los planes, así que nos tomamos estos primeros minutos para hablar de eso mientras el resto se va sumando. Me gustaría Hola. ver si... Hola, Malena. Me gustaría ver si pudieron ver los comentarios, algunos ya los volví a contestar, ver si eso generó alguna duda o cómo vienen con los procesos de escritura. Y a mí me sirvió bastante los aportes, más que nada para darle un poco de forma, por ahí lo que le falta de estructura y así como dar un poco más de detalles del lenguaje técnico y de cómo sería el documental, que eso fue justo lo que me respondiste. Ujú. Y yo quería saber si estaba bien, porque yo puse como feedback de la devolución, una cosa así, que en realidad también me servía a mí, pero no sé si ese feedback forma parte del documento, o sea, del documento, digamos, del seguimiento. Pero igual ahí agregué algunas cosas, de hecho puse referencias estéticas tipo documentales que, eso mismo que me pusiste, estaría bueno ver otros documentales para ver el ritmo, cómo lo manejan, etcétera. Y bueno, hice ahí como expliqué un poco más en detalle de lo que iba a ser el documental. Ok, está bueno lo que comentás, para aclararlo, ¿no? En general los comentarios que yo hago, ustedes los pueden responder, obviamente, para que yo los vea y vuelva sobre eso, pero una vez que está saldada la duda o el aporte, pueden borrarlos. O sea, lo importante es que en el plan Bien, se agregue directamente eso, ¿no? De hecho, a veces ni siquiera lo contestan ahí y lo agregan en el plan. Entonces, yo, como voy regularmente viendo los avances, y me acuerdo de cómo fue la primera vista, porque tengo mis notas, me voy a dar cuenta si lo incorporaron o no. Pero digo, todos los comentarios no tienen que perdurar en el plan. Una vez que están agregados, solucionados o contestados, pueden eliminarlos del archivo, ¿sí? Sí, bien. sí me gusta. Y ponerle ese comentario formaría parte de, después de un caso puntual, obvio, pero para traer un ejemplo. Si quedó en el medio, eso se va respondiendo como en el medio. Por ejemplo, dentro de qué cosa iría el lenguaje técnico de mi documental, dentro de qué punto. Bueno, ahí vamos a ver que hay dos puntos, te diría. Uno va a ser herramientas teórico-conceptuales donde uno tiene que definir sus palabras claves, que vamos a verlo más adelante. Ah, ok. Pero en el punto 4, donde vos decís cómo es tu producto, ya estaría bueno explicar algo más de eso, ¿no? Bien, Por eso el punto de búsqueda de antecedentes, que es un poco lo que vamos a hablar ahora y que tiene que ver con el módulo 5 que ustedes ya vieron online, tiene que ver con eso, con ver otros productos similares en este caso, ¿no? Bueno, ¿qué otros TIFF se hicieron de documentales de este tipo? Como para ir y ver qué hizo esa persona, cómo conceptualizó lo que hizo, qué tipo de documental, y también decir, ah, pero yo quiero esto, no, me parece que no, voy a buscar otro que hizo otro ah, ok. documental. Va por ahí. Exacto. Gabriela, no sé Bien. si te anda el micrófono, si querés probarlo y si no, podés escribir por el chat, no pasa nada. Bueno, bienvenidos a los que se van sumando. En este primer momento estamos hablando de las devoluciones en la lectura de los avances que hice en el Drive. En la mayoría de los casos hay comentarios o algunas sugerencias. En un caso particular, el archivo estaba sin permiso, con lo cual no pude comentar nada, así que
recuerden siempre que todo lo que se suba a esa carpeta de Drive tiene que tener la opción de que cualquiera, confiando en que nadie va a borrar nada de nadie, cosa que nunca ocurre por otra parte, cualquiera puede editar, ¿sí? Así yo puedo no editar, sino sugerir, que es la opción. Nunca voy a escribir en el archivo algo como si fuese ustedes, siempre es una sugerencia y les va a aparecer de otro color. Pero eso es importante porque si no, ni siquiera puedo hacer un comentario con un mensaje, digamos, ¿no? Así que eso por un lado. Y después por otro, hubo algunos casos donde estaba el esqueleto del plan, como tipo punto 1, 2, 3, qué sé yo, y ningún avance. O sea, eso me llamó la atención porque digo, no sé si lo escribieron en otro lado o todavía no escribieron. Ahí hay un alerta, ¿no? Porque este es el momento de empezar a escribir, digamos. Porque si no, ya ahora nos metemos en cómo continúa avanzando el plan. Y si yo no escribí el tema y el punto 4, realmente es difícil avanzar sobre eso. Así que en esos casos dejé comentarios, pero tengan en cuenta que hay que dedicarle algo de tiempo para escribir ahí lo que quieren hacer. Marisa, adelante. Estás muteada. ¿Puede ser? No se te escucha. No sé si se me escucha ahí. Ahí sí. Ay, perdón el ruido de la calle. Estoy yendo a trabajar. Nosotros estamos cubriendo la marcha de la reforma laboral. Lo estamos viendo desde el lugar colectivo y estamos comprando los diarios y también tomando los folletos de las marchas. Por ese motivo, básicamente, no estuvimos escribiendo. Estamos esperando a ver la segunda marcha que mañana y ver a ver qué podemos volcar al papel. Ok. Igual no tienen que hacer todo el trabajo de campo para poder empezar a escribir. ¿Sí? O sea, intenten esbozar el tema, lo que quieren hacer, digo, todo lo que ya tienen en la cabeza hay que empezar a escribirlo, ¿no? Así que, aunque sea media hora al día, vuélquenlo al documento. Es importante profe, para gracias, seguir el proceso, ¿no? Sí. Bien. Bueno, gracias Marisa. Del resto, algunas de las devoluciones que vieron, ¿les generó dudas, aclaró algo, va ayudando? ¿En qué andan? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, no sé. ¿Estás? Te muteaste. Ahí estás. Turismo sustentable con Valentina Oviedo. Bueno, Valentina está justo de viaje, así que un poco estoy siendo vocero también. Bueno, la verdad que primero que nada queremos agradecer porque vamos a tomar, o sea, escuchamos las críticas constructivas que hubo respecto a nuestro trabajo. Tomamos ayer también la decisión de hacer un producto directamente audiovisual, por lo menos para lo que va a ser en la entrega formal del trabajo práctico, que va a ser como esa serie web. Yo, en lo particular, tengo una duda, porque en un momento yo describo o busco describir al público específico, ¿no? En el trabajo donde hago un listado, ¿no? El interés del turismo sustentable está subiendo especialmente y bueno, y ahí es cuando pongo millennials, generación Z, profesionales de ingresos medios altos, viajeros que ya hicieron lo típico, entre comillas, y en un momento me escribe turismo sustentable. No entendí por qué lo Acabo de dijo. contestártelo hace 10 minutos. Era una sugerencia para que agregues esa palabra clave, porque en todo el texto vos hablas de eso, pero entre las palabras claves no estaba. Y me parece que, volviendo al ejercicio, si alguien, por ejemplo, quiere después buscar tu TIF en CEDICI o en la biblioteca de la Facu y está trabajando con turismo sustentable, probablemente tu trabajo le sirva. Entonces, si es una palabra clave, va a encontrar tu trabajo así.
Es simplemente Ah, un agregado. ok. Ok. O sea, eso tiene que estar escrito en la parte principal donde dice el tema, porque más abajo sí vamos, o sea, supongo que claramente vamos a desarrollar lo que es turismo sustentable y demás. Ahí donde te lo escribí es donde están tus palabras claves. Entonces me parecía que esa se podría sumar. No, igual al final del texto, abajo del todo, abajo del todo, escribo las tres palabras clave: turismo, sustentabilidad y Buenos Aires. Eso Ok. no sé si lo... No, eso no lo vi. De todos modos, donde está mi comentario hay otras palabras claves, ¿no? Esas igual no son palabras claves. Cuando dice millennial, generación Z, no son palabras clave. Son, o sea, cuando uno va a describir o sea, estamos describiendo dónde es el sector o cómo es ese público específico, esa buyer persona, ese cliente ideal al cual nosotros estamos apuntando. Entonces es como que está muy enfocado en la generación Z, los millennials, los profesionales de ingresos medios altos. Cuando hago ese punteo puntual, es como describiendo ese público específico. Después, abajo de todo el texto, puse palabras claves y puse las tres: turismo, sustentabilidad y Buenos Aires. Ok. En todo caso, si esas son las tres palabras claves, deberías agregar, o por lo menos te sugiero agregar ese recorte poblacional, millennials, generación Z. Digo, también son palabras claves, porque el ejercicio es este. Ahora estamos viendo cómo es la búsqueda de antecedentes o estado del arte, que es el módulo 5, que espero lo hayan visto, y si no lo van a ver, hoy el 6 se complementa al 5. Ahora vamos ahí. Pero Bien. si alguien después quiere linkear nuestro trabajo con lo que está haciendo, por ejemplo, si vos ahora vas a buscar un trabajo y decís, no, quiero ver qué otras producciones hay sobre millennials, ¿cómo buscas? Y con esa palabra clave. Entonces, si en tu trabajo, por ejemplo, aparece millennial, alguien que está investigando sobre millennials va a decir, ah, mira, este flaco estudió millennials y turismo sustentable en Buenos Aires. Voy a leer a ver de qué se trata. Pero si no estaba Sí. millennial como palabra clave, no encontraba tu trabajo. ¿Se entiende? Igual, O sea, sí, igual, es un detalle que por ahí consulta. puede servir para agregarlo. Perfecto. Perfecto, pero ok, perfecto, ok, listo, entiendo, Un- sí. O sea, repito, nosotros no es que nuestro mensaje se enfoca en hablar sobre los millennials y cómo dialogan con esto, o por lo menos no está como nuestro objetivo principal. O sea, lo que nosotros tenemos es cuando uno describe en el marketing su cliente ideal, es como, bueno, uno busca conocer cuál es la franja etaria, Sí, cuáles sí, son eso sus lo entiendo. Igual, ingresos. Josué, te diría algo. También cuando uno en un trabajo dice, bueno, esto va a implicar un producto que va a ser consumido por tal y tal, Sí, eh, habría que buscar alguna fuente que diga, bueno, ¿por qué es así? sí. ¿Quién dice que los millennials consumen sí o sí esto? ¿Hay algún estudio, alguna encuesta, alguna cifra, algún informe de una consultora? ¿Qué fuente puede Sí, apoyar no, eso que estoy diciendo? sí. Ese es un ejercicio Lo que estuve. también hay que volcar en el plan, en lo posible, ¿no? Así jerarquiza lo que uno está escribiendo. Si yo digo, no, este trabajo va a servir para tal y tal, para tal sector de la población que es la que más consume esto. Bueno, me apoya, por ejemplo, una encuesta que salió de una consultora en tal medio hace un tiempo que dice que tales productos son consumidos en un 60% por millennials. Un ejemplo Bien, X te doy, ¿no? Pero también para que lo sí. tengan en cuenta, para que no suene todo a promesa, sino que también se base en fuentes que aseguren eso. No, por eso o sea, faltaría citar las fuentes. Perfecto. Perfecto. Justina había levantado la mano. Vamos con vos, Justina, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo va? ¿Se escucha? Bien, sí, sí, se escucha perfecto. Bueno, bueno, primero, nada, buen día. Yo soy de las personas que no habían puesto avance en el documento, pero estaba escribiendo aparte, perdón. Ah, ok. Vas a dar cuenta igual cuando, nada, cuando lo puedas ver porque, nada, puse todo el avance de golpe. Eh, Creo que está bastante detallado. Yo esta materia ya la había hecho, pero había elegido otra modalidad en el momento
estuve armando mi plan y digo, bueno, quizás estaría bueno volver a hacerla, pero con la modalidad con la modalidad final. Y nada, eso, así que tengo claro mi tema y ya está, es el que va, es el tema final. Y nada, estuve también buscando antecedentes, justo, bueno, yo te cuento porque no lo vas a haber visto escrito, pero el tema es una reflexión de prácticas sobre mi práctica profesional en el canal de televisión de la universidad, específicamente en la producción y realización de contenido para redes sociales entre 2023 y 2025. Así que bueno, estuve ahí esbozando el tema en profundidad y Bien. también tengo antecedentes de otras reflexiones de prácticas que se han hecho dentro del canal también. Tengo dos. Un Ok. chico que hizo de su participación como conductor en un programa, como conductor y productor. Y otra reflexión de práctica de otras dos chicas más, también trabajando ahí. Así que bueno, Bien. eso, para contarte un poco mi avance y bueno, gracias por la preocupación, por estar encima, por dejar el comentario. No, perfecto. Me alegro mucho que hayas avanzado. Mira, lo que decís de reflexión de prácticas me viene para comentar algo que en algunos de los archivos también comenté. En general, cuando uno hace una reflexión de prácticas en el punto 4, donde describe qué hizo, cuánto tiempo, con quién trabajó en ese lugar, también uno tiene que decir algo de por qué va a revisar esa experiencia. Como si te dijera una sensación o una sospecha de, bueno, quiero resaltar algo que con el tiempo me di cuenta que fue positivo o con el tiempo me di cuenta que fue absolutamente negativo, pero fue un crecimiento o implicó un conocimiento nuevo, ¿no? O una experiencia profesional que sirvió para tal cosa. Es como que en el punto 4 de la breve descripción del proyecto, en una reflexión de prácticas, uno debería al menos deslizar por dónde va a ir esa reflexión. No solamente comentar qué hizo, cuánto tiempo, de qué se trataba el trabajo en sí dentro del mundo comunicacional. Es algo importante. Creo que se lo señalé a Sebastián y a dos personas más. Porque en una reflexión de prácticas, o sea, yo no solo tengo que repasar algo que hice, tengo que ir sobre eso y tener una mirada crítica sobre eso. Con el tiempo me doy cuenta que utilicé técnicas que después me sirvieron para otro trabajo profesional, o fue mi primera experiencia haciendo determinado tipo de entrevistas y después eso significó que ahora me especialice en un tipo de entrevista nuevo. En cada caso verán, pero digo, siempre que uno vuelve sobre una experiencia no es solo para contar la experiencia, sino para reflexionar críticamente sobre eso. Y yo acompañé muchos tips de reflexión de prácticas y muchas veces salían cosas que no estaban buenas, ¿no? De esa experiencia, porque en general uno tiene como una mirada, o vas porque te fue muy mal en algo y querés ver qué pasó y repasar eso, o muchas veces está como una mirada un poco romantizada de no, quiero repasar esta experiencia, estuvo buenísima profesionalmente. Bueno, ese buenísimo es un 100% o estuvo bueno en un 75% y en un 25% hubo cosas que no y a partir de eso aprendiste algo. Tengan en cuenta eso siempre, intentar deslizar en el punto 4 algo de lo que se va a reflexionar o sobre lo que se quiere revisar. Puede ser algo muy impersonal o puede ser un vínculo, qué sé yo, con un equipo de trabajo donde no estaba clara la división de tareas y, no sé, y hubo conflictos. Pongo ejemplos hacia al azar, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con que la reflexión no siempre es un repaso de lo que uno hace, sino que hay una mirada retrospectiva y crítica sobre eso. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, de hecho, yo ya un poco en la lluvia de ideas me sirvió para ver este ejercicio de por qué yo quería mirar para atrás, qué es lo que me iba a llevar de la experiencia. Así que bueno, la verdad, un ejercicio que te digo, no pensé que lo necesitaba tanto como cuando realmente me puse a escribir, porque como te digo, esta materia ya la había hecho, entonces tenía más o menos claro cómo tenía que ser ese título, plan, esa breve descripción y
pero bueno, me sirvió mucho, la verdad, para poder arrancar. Y nada, así que eso. Bien. Bueno, por ahí avances. Bueno, Muchas te voy gracias. a leer en estas horas seguramente, así que genial los avances. Perfecto. Gracias, Justina. Acá tengo un mensaje de Evangelina que creo que no puede hablar. Dice, en mi caso, además de ponerme al día con los módulos, los textos más que nada, estuve buscando la información acerca del tema que escribí en el documento, pero a su vez en enfocarme o intento de ver qué otros temas podría también trabajar. En lo personal, el texto sobre escritura y los recursos del módulo 4 me ayudaron a encontrar otra manera de explayar las ideas que tengo. Además, el módulo 5 sobre antecedentes, ahora vamos a profundizar eso. Agradezco un montón el que nos pudieras ofrecer otras páginas académicas para buscar información. Bien, a continuar. Antes de Lilena había levantado la mano Cintia. Cintia, Hola, buen día, profe, ¿cómo va? y a todos. Bueno, en principio agradecerle las sugerencias en el documento. La verdad que está re bueno que alguien te pueda como ir recortando un poco la mirada y acompañando en ese proceso, cuando tenés como muchas ideas sueltas. Ujú. Mi pregunta concreta iba sobre, en una parte de las correcciones que me hiciste sobre el documento, en el apartado 4, si yo no interpreté mal, ¿sí? Vos me haces en la breve descripción, yo hice como un breve párrafo, o sí, un párrafo sobre lo que quería hacer, y vos me sugerís que parte de eso que yo estoy poniendo ahí tiene más que ver con la justificación en la modalidad de investigación, y que me pones como ciertos punteos, como me gustaría que, o lo que quiero hacer es tal. O sea, la idea es que yo utilice como esos disparadores para poder responder a esa breve descripción, y lo que yo escribí lo traslade al punto de justificación, que es el punto 6. A ver, recordame tu tema, a ver si me acuerdo que te comenté. El mío tiene que ver con la población trans, transgénero y diversidades en el acceso a la salud en el programa de Loana Berkins, o Salud Integral, que se llama ahora en la provincia de Buenos Aires. Perfecto, ahí me acordé. Mira, en general el comentario va para este lado y sirve para todo lo que voy a decir. El punto de justificación, que lo vamos a ver en días, habla de qué impacto va a tener mi trabajo en la sociedad, en la academia, en el tema, en diferentes lados, ¿no? Es decir, uno se posiciona a futuro con el TIF terminado y dice, ok, esto sirve para tal cosa, sirve para alguien que está, por ejemplo, no sé, sobre tu caso puedo inventar en este momento y decir, bueno, a mí se me ocurre que puede servir para alguien que está diseñando políticas públicas sobre esta cuestión o para alguien que está realizando una tarea de revisión de cómo se llevan a cabo las políticas públicas en el campo y ver qué sucede o no y realizar un diagnóstico para una mejora X. Ahora, muchas veces uno pone esa impronta en el punto 4. En vez de explicar lo que queremos hacer, ya empezamos a explicar para qué va a servir, ¿no? O para qué, o cómo se originó en lo personal la idea y fue tomando forma. Y qué me va a aportar como profesional, digamos. Y todo eso es justificación. O sea, no quiere decir que tenés que eliminar todo eso del punto 4. Quizás lo podés dejar en una oración o dos, pero después lo vamos a profundizar en otro punto del plan. Mi sugerencia tiene que ver con eso. En el punto 4 tenemos que explicar qué vamos a hacer, con qué sector de la población, en tu caso, qué tipo de TIF, y qué tiene que ver con ese programa, bla, bla, bla. Ahora, en el punto de justificación, ahí sí me voy a poner en, bueno, ¿qué va a aportar esto? ¿No? ¿En qué va a aportar a la sociedad en general o a la temática, ¿no? De otros tipos de estudios de este tipo o en lo personal como profesional? Entonces, mi comentario tenía que ver con eso, que en uno de los párrafos hay algo muy similar a esto último y que quizás iría para justificación. Simplemente eso. Bien. Y la última, y ya le cedo el lugar a un compañero. Me invitaron a participar del COSAPRO, que es un encuentro que se hace en Mar del Plata, o sea, donde se hacen presentaciones de trabajos de investigación y
y de desarrollo de prácticas o revisión de prácticas de políticas públicas que se pusieron en funcionamiento en diferentes lugares en relación a que se van a presentar trabajos que tienen que ver con mi temática. La participación o la posibilidad de poder entrevistar o retomar parte de ese material que se vaya a desarrollar, que es en abril este encuentro, yo lo podré poner en términos de métodos o sí, o sea, como de instrumentos, o sea, para elaborar el desarrollo del plan. Sí, sí, sí. Primero, a ver, eso te puede servir de diferentes maneras. Primero puede ser una observación participante, si empezamos a hablar de metodología. Entonces, en el plan puedes decir, bueno, esto va a incluir revisar casos de personas trans o dentro de la comunidad LGTBI plus y esa es una técnica. Otra técnica puede ser observar determinado congreso, simposio, no me acuerdo cómo dijiste, o jornada, y es parte de tu trabajo. Después hay que ver de eso qué extraes y qué te sirve, pero ya ir es parte del TIF. Ok, Puedes tomarlo como buenísimo. insumo, digamos. Sí, en realidad me llegó a medida que fui como indagando sobre qué es lo que está puesto en funcionamiento. Obviamente uno empieza a hablar con una persona, con otra y demás, y aparece esta posibilidad. O sea, no quería perder la posibilidad de participar, pero no sabía cómo capitalizarlo en No, términos concretos con el trabajo. incluso también hay, no sé, conocer a alguien que investigue esto hace 1000 años, bueno, 1000 años no, pero ponele 6 años, Sí. y de repente sea una persona que puedas entrevistar y que te aporte algo también a tu TIF. Digo, se empieza como a mapear un poco los actores sociales que forman parte del trabajo. Pueden ser personas de la comunidad, personas que, no sé, están en un congreso o ya investigaron o te pueden dar una pauta. Digo, tenerlo en cuenta para eso, ¿no? Como para ampliar quizás el referente empírico. Buenísimo. Gracias, profe. De nada. Sigue Lilén que levantó la mano. Hola, profe, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bueno, nada, a mí lo que me pasa y quería por ahí, no sé si hacer catarsis es la palabra, pero sin comentar. Yo ya había hecho este taller en el 2024, pero me había pasado con mi tema que había elegido, que es el doxeo como una forma de violencia digital y política. Y era la idea, es la idea hacer un análisis centrándome en la red social Twitter, ex, pero Twitter al fin. En ese momento me había quedado, había llegado hasta el final del taller, pero me había quedado con los objetivos, no los había podido desarrollar. Di muchas vueltas con eso y lo que hice estos días fue retomar ese archivo, leer todas las sugerencias que me habías hecho en ese momento y empezar a verlo de nuevo y por ahí desde otro lugar. Yo en ese momento había planteado hacerlo más como una cuestión de género, viendo la aplicación de la ley Olimpia que hacía poco se había aprobado. Y el tema es que eso sentía como que me estaba trabando mucho. Así que ahora lo que hice estos días fue rever ese tema, volver a leer todo el plan, volver a leer las sugerencias y me puse a reescribir algunas cuestiones porque lo que noto es que no es solamente algo que pasa contra las mujeres, no es una forma de violencia digital que se aplique solo contra las mujeres, sino que es mucho más amplio. De hecho, tomé esta decisión porque el otro día estaba leyendo una situación en X donde una persona dice, un varón dice algo que no le gusta a una chica y ella lo amenaza, ¿no?, con doxearlo. Entonces digo, bueno, esto es un poco más amplio y eso también, pienso yo, me permite hacer un análisis un poco más general, no centrándome solo en la cuestión de género. Así que bueno, nada, pienso que hoy ya voy a terminar estos cambios, te voy a compartir el archivo nuevo y bueno, nada, qué sé yo, espero terminarlo. La verdad que me cuesta mucho la parte de objetivos porque siento como que me abro un montón y
nada, es esto, ¿no? Creo que le pasa a todos en esta etapa. La verdad que tengo muchas ganas de terminar, por muchos motivos, lo puse en el Padlet, es una cuestión personal también, es una cuestión de cerrar una etapa, de cerrar un ciclo. Creo que es un poco reiterativo decir todo esto, pero bueno, es lo que me pasa y lo que siento cuando me enfrento al archivo. Cada vez que me siento, digo, otra vez en la misma situación. Bueno, nada. Ok. Bueno, gracias por compartirlo. A ver, yo creo que esto les pasa a todos ustedes o nos pasa a todos los que iniciamos un proceso de este tipo, ¿no? O nos ha pasado, digo. Entonces, nada, está todo bien y hay que celebrar que uno pueda incomodarse y después trascender esa incomodidad y poder escribir, digamos, o poder reformular en tu caso lo que ya habías hecho, ampliarlo, modificarlo. Una sugerencia sin haber leído esto que vas a subir, ¿no? Es Sí, no tener una mirada súper abarcativa en cuanto a qué cantidad de casos o cosas vas a ver en Twitter en relación al doxeo. Digo, quizás enfocar, a veces uno se puede enfocar en un caso, puede ser súper trascendental o no, y es un buen ejemplo para hablar de algo más general. Digo, no teman a tomar un caso como paradigmático en términos de, bueno, mi TIF va a hablar de este caso. Es representativo de un montón de otros que suceden habitualmente. O mi TIF va a hablar de estos 3 casos, ¿no? Representativos de un montón de otros. Ahí hay que hacer una selección de eso, que no sé si ya lo habrás elaborado, pero digo, si es lo que se viene, eh, hay que ir trabajándolo también, ¿no? sí. En un primer momento había seleccionado, había hecho un recorte muy puntual también, que era sobre el periodo de las elecciones presidenciales, que fue como una oleada de doxeo, sobre todo a mujeres. Y eso fue lo que me frenó, porque había tomado 2 casos que en ese momento habían sido muy resonantes y que después digo, cuando llegue el momento de elaborar el TIF, digo, me va a limitar porque capaz entrevistar a estas personas se me va a hacer complejo, eh, o no sé, o tomarlos como ejemplo. Entonces dije, cuando empecé a reformular esto, digo, bueno, sí, voy a tomar algunos 2 casos como ejemplo, pero para poder hablar un poco, de una forma un poco más amplia. No sé, por lo menos es lo que estoy tratando de hacer ahora. Está Eh, bien. Y después también ya me disparan cosas con lo que decís, ¿no? Pero digo, también hay que tomar decisiones de, bueno, voy a trabajar solo con los discursos que leo en mi teléfono o en la compu cuando abro Twitter, o además quiero hablar con esa gente y entrevistarla. Digo, uno puede quedarse solo con un análisis documental, ¿sí? Con un análisis sí. discursivo. Esa es una decisión. No necesariamente tiene que ir a hablar con ese usuario de esa red social y conocer su verdadera identidad, digamos, ¿no? Eh, o incluso uno puede hacer un análisis discursivo sobre estos casos que están en Twitter, que pasó esto tal fecha, hace una cronología, etcétera, y después entrevistar a, no sé, un profesional o un investigador o investigadora que trabaje sobre eso, o alguien que se especialice en ese tipo de prácticas y complementar y traer esa mirada. Digo, no necesariamente tenés que entrevistar a las personas que estén en Twitter. Bueno, me tranquiliza un montón lo que me estás diciendo, porque creo que eso también me generaba como mucha ansiedad de decir, bueno, ahora qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer. Bueno, me ayuda un montón. Eh, Mi idea es analizar, obviamente desde lo discursivo, el mecanismo. Hay un mecanismo en el doxeo, Ujú. entonces tomar casos para ejemplificar ese mecanismo. Y no, bueno, ahora que lo pienso, sí, tenés razón, o sea, no es quizás necesario entrevistar a los usuarios, sí puedo ir por otro lado. Sí, o Bueno, quizás puedes tener un testimonio de alguien que sufrió este tipo de práctica y te puede contar, y incluís una opinión de una persona y está todo bien, pero digo, no necesariamente tiene que ser la que tomes en Twitter, ¿sí? O no salir bueno, a concretar un encuentro con esa persona de, che, necesito entrevistarte sí o sí para mi TIF. No sería el caso. claro, claro. Bueno, bueno, genial, profe, Bueno, gracias. a seguir avanzando. ¿Quién más quiere contar
¿Qué vio de la lectura de los avances? ¿O en qué anda, no? Natalia. ¿O Natalia? No, Natalia. Hola, profe. ¿Cómo va? Buen día para todos. ¿Qué tal? Bueno, en mi caso, ayer vi los comentarios que habías hecho sobre lo que presenté. No sé bien qué pasó con cuando quise copiar, digamos, lo que había ya trabajado aparte al documento que, no sé, se me traspapeló todo. Pero en cuanto a tu comentario sobre que en el punto 4 tenía que describir los reels, ¿vos te referís a describir específicamente ahí de qué se va, o así como en general? Perdón, es sobre autismo, los mitos y Sí, estereotipos del sí, autismo. me acuerdo de tu caso. El Bien. comentario viene bien también porque sirve para el resto. Cuando uno dice, voy a hacer tal producto, Ujú. en el punto 4, no digo que ahora tiene que estar resuelto, pero de acá a que se entrega el plan, sí. Uno tiene que explicar qué contenido va a tener ese producto, qué estructura va a tener, por qué está pensando Ah, está bien. eso. Va por ahí, por profundizar o qué te estás imaginando vos en esa serie de Reels, ¿no? Porque son, no sé, Ujú. creo que eran 3, habías puesto, bueno, ¿por qué 3 y no 6? Digo, ¿qué criterio hay para decir con 3 está suficiente lo que pienso explicar ahí? ¿No? Entonces, Bien. la pregunta es esa, bueno, vos decís, no, en el 1 iría tal cosa, en el 2 está, bueno, genial, eso tiene que ir en el punto 4, tiene que estar explicado. Quizás no con Está tanta perfecto. profundidad, pero sí tiene que aparecer esa idea de producto, contenido, estructura, tiempos, si ya se está pensando en qué tipo de edición, no sé, algo de lo que Sí, sí. vaya avanzando la idea tiene que aparecer ahí. Sí, eso ya más o menos lo tengo pensado. Ok. Pero bueno, sí, no lo volqué ahí. Y otra cosa que te quería preguntar es en cuanto a la motivación, también me pedís ahí. Digamos, mi motivación para este trabajo, para este tema, es muy personal. Yo hace muchísimos años que ya terminé de cursar la carrera y de rendir las materias, y el tema lo tuve elegido desde hace mucho tiempo. En su momento, el autismo como tema no estaba tan instalado, era bastante novedoso, y a mí lo que me llevó a esto es una situación personal muy particular. Si quieren se las cuento muy rápidamente. Tiene que ver con mi madre no terminó la escuela primaria, cuidaba niños. En un determinado momento, ya casi yo terminando la carrera, le toca ir a trabajar con una familia de la cual había 3 niños. Uno de ellos padecía el trastorno, pero sus padres hacía muy poquito que se habían enterado y no lo blanqueaban, digamos, a la comunidad, ni siquiera a sus personas más cercanas. Pero mi mamá había visto en esos días una película sobre un niño autista, bueno, toda la historia que tiene que ver con esto, y ella pudo relacionar algunos comportamientos del nene de la película con los comportamientos del niño en cuestión. Y en una determinada situación, ella pudo actuar de la manera en que, según la película, debía actuar. Y entonces la mamá del nene se da cuenta que mi mamá sospechaba de algo, entonces se lo comentó. Bueno, cuestiones que para mí eso me voló la cabeza, porque yo decía, si supiéramos bien, si supiéramos más, si pudiéramos conocer la vida de ese niño en particular y de los autistas en general, de las personas autistas, no sería tan difícil en nuestra sociedad. Entonces, digo, el tema yo lo tenía elegido y lo había relacionado con una campaña de hace muchísimos años, quizás alguien se acuerda, pero era de cómo ayudar a una persona no vidente en la calle, digamos. Me acuerdo que era sobre cómo cruzar la calle o cómo explicarle o cómo ayudarlo a tomar el colectivo. Bueno, por ahí alguno de ustedes se acuerda.
Y a mí eso, como que linkeé las dos cosas y yo decía, qué bueno estaría hacer una campaña, pero yo me imaginaba un tipo de campaña así. Cuando me senté y me puse a pensar sobre cómo armarlo, cómo presentar esto, dije, bueno, una campaña así era como mucho. Entonces, esto de los mitos que circulan aún hoy, que está mucho más, es cierto que se habla mucho más, que conocemos un poco más, pero también hay mucha desinformación, hay muchos mitos que todavía siguen circulando con respecto al tema. Está bien. Bueno, mira, te comento algo. Todo esto que contás puede ir en la justificación personal de cómo esto puede tener, digamos, tiene un valor. A veces hay producciones que la gente dice, bueno, obviamente va a tener una incidencia en la temática, en la sociedad, va a ser un aporte, pero fundamentalmente va a ser un aporte para mí, digamos, porque lo profesional implica tal cosa. Bueno, eso acordátelo para el punto de justificación, digo, traer esta pequeña historia, ¿no? Porque es importante que quien después evalúa tu plan y demás comprenda cómo surgió la idea o qué fuerza tiene esta historia aún hoy en tu vida y ahora nos llegó a nosotros, ¿no? Bien. ¿Y qué más te iba a preguntar? Pero bueno, No, eso. volviendo a lo anterior, hay que explicar lo mayor posible las características del producto, que quizás no está súper Sí. claro, pero hay que empezar a... Es como si dijeras, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? Y empezás a escribir algo. Bueno, eso después también va en el plan, ¿no? Claro, eso te iba a comentar. En cuanto a por qué 4 y no más, pensaba primero que fuera como un punto de partida, porque como te explicaba recién, me parece que sí hay mucha más información, que tenemos mucho más conocimiento, pero creo que todavía falta mucho y también hay mucha confusión. Hubo un momento incluso, no hace mucho tiempo, en que salía mucha gente yo uso Facebook, por eso también me centré en esa plataforma, y había mucha gente, por ejemplo, diciendo, porque, bueno, yo soy autista porque tengo tales condiciones. De hecho, hace muy poquito, perdón, que me voy un poco por las ramas, pero hace muy poquito tengo un sobrino de 14 años que me dice, ¿sabes qué, tía? El otro día estaba en casa, aburrido, qué sé yo, y me puse a pensar que yo capaz que tengo algunas características de autismo. Así que me puse a averiguar y a ver qué era, no sé qué, por algo que él había visto en un reel en alguna de las plataformas, no específicamente Facebook porque no usa, pero era algo que él había visto y entonces como que hay mucha confusión. Y en cuanto a la cantidad, tampoco quiero, digamos, proponer algo que quizás no pueda hacer. Está bien, está perfecto. Igualmente en un producto, y es lo último que te comento, en un producto uno puede decir, me estoy imaginando, digo, en un TIFF, ¿no? Me estoy imaginando una serie de, porque la temática es súper amplia, me imagino una serie de 14 capítulos, pero mi TIFF van a ser los primeros 4. Claro, está Eso bien. es posible también en un trabajo. Digo, en un trabajo uno puede decir, voy a desarrollar todo esto o una serie de contenidos en Reel sería todo esto, pero mi TIFF va a concretar los primeros 4. Está bien. Eso también se puede hacer, digo, como para no pensar que sí o sí, o que uno puede dejar de mencionar cosas, ¿no? Está perfecto. Una consulta, ¿tenés asesoramiento de psicólogos especializados en autismo? No, tengo un par de contactos en Facebook. Hay un profe que trabaja en distintas escuelas con niños autistas. Tengo contacto con con instituciones. Sí, Ok. sí. Bueno, ahora después te dejo por escrito en el chat mi mail, ¿sí? Como Dale. para que me escribas. Y después te voy a pasar en contacto con un psicólogo especialista en autismo y que además trabaja y milita por la discapacidad y por estas cuestiones
del autismo, Buenísimo. brinda cursos y demás, y quizás pueda orientarte en todo esto, ¿sí? Buenísimo, te agradezco un montón, José. Buenísimo por el aporte. Y acá también Gabriela te comentó algo sobre la Comisión Universitaria de Discapacidad en un UNLP, así que después míralo. Dale, gracias. Gracias a todos. Sebastián, Buen día, ¿se me escucha? sí, ¿cómo va? Bien, gracias. Bueno, buen día a todos. Bueno, gracias por los comentarios y demás. Estuve viendo lo que me pusiste. Bueno, les comento, yo voy a hacer una reflexión de prácticas. El año pasado estuve conduciendo y produciendo un streaming sobre viajes. En realidad fue sobre viajes, sí, entrevistas con viajeros, algunos famosos, otros no tanto. Y bueno, y sobre eso voy a adecuar este trabajo. Entonces, bueno, en uno de los puntos, al final del punto 4, vos me has puesto que era lo que se quería reflexionar sobre la experiencia. Así que, bueno, te agradezco también haberlo traído a la charla de hoy. Y bueno, medio que se me llenaron un poco de preguntas, se me quemaron ahí un poco los papeles, porque, bueno, venía bien con lo descriptivo y demás. Y digo, puta, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Entonces, en función de lo que dijiste recién, bueno, hace un ratito me puse a escribir un par de cosas y pensaba algo que me decía mi compañera de conducción en el streaming, viste, que me marcaba permanentemente que yo estaba en todo, viste, entonces pensaba en los pros y los contras, y las ventajas y las desventajas de estar en todo. Y en todo quiero decir la elección y el contacto con los entrevistados. El diseño y qué fotito iba a tener la miniatura de la publicación en YouTube. Qué publicar en redes sociales, en Instagram, digamos, el texto del copy, en la edición de la postproducción, digamos. En un punto me resultaba una ventaja estar en todo porque conocía a fondo al entrevistado, sabía qué video insert tenía el director, digamos, que iba a poner, o qué parte yo le podía pedir en qué momento de la entrevista cuando, no sé, abordaba tal o cual tema. Pero bueno, o sea, era un campo de estar en todo realmente. Y yo sentía que me faltaba uno o dos personajes más como yo, digamos, de poder estar en todo. ¿Por qué? Porque, no sé, el director estaba en la cuestión técnica, u otros estaban en la parte de la luz, bueno, ya las luces, el montaje y eso del estudio me excedía. Pero el resto, viste, yo estaba en todo. Y bueno, me parece que esa era una pata fuerte y una pata floja al mismo tiempo. Entonces yo no sé tampoco cómo marcar eso. Lo fui pensando en el transcurso de la clase y a partir de haber leído tu evolución. Bueno, buenísimo lo que traes. Conozco el rubro, Ok. pero me parece súper interesante a veces reconocer, por un lado, eso, reconocer lo bueno y lo que te puede limitar, y sobre todo pensar cómo, bueno, ¿qué pasa ahora con eso, no? O sea, es una reflexión, a ver, no hay una receta ni yo ahora te voy a decir tenés que hacer tal cosa porque no funciona de esa manera, pero sí me parece que ya que haya aparecido eso está muy bueno para incluirlo. Ok. Puede ser e incluirlo te digo en una oración, después se puede explayar más, pero digo, ya con decir que se va a poner énfasis en el rol profesional con determinadas características o que, no sé, había como una autoexigencia o la imposibilidad de delegar, no sé, llamarlo como quieras, ya es un tema. Eso es un montón, te diría. Porque eso te habla también del vínculo con los demás, qué sé yo, por ahí tu co-conductora entendía eso y decía, bueno, nada, todo bien. Pero por ahí en trabajos eso puede ser un inconveniente en equipos más grandes, ¿no? Donde por ahí uno no termina de confiar en otro y la verdad que tiene que confiar porque tampoco puede estar haciendo lo que hace el otro o delegar
es una dificultad y bueno, puede traer complicaciones. Pero No, bueno, también es un pienso que ejercicio, empezar más de una vez, con... perdón, No, no decime. te corté al final, perdón. No, te decía que este es el ejercicio, empezar a desmenuzar estas cosas, ¿no? Bueno, más allá de contar todo lo que pasó, que estuvo bueno, tengo un buen recuerdo, fue un buen producto, digo, todo lo que pueda ocurrir por ese lado, es como ir a una capa más profunda y decir, bueno, a ver, en lo personal como profesional, o cosas que hasta ahora no vi, ¿qué puede aparecer? ¿Qué me puede enriquecer a mí de acá en más? ¿No? Y bueno, quizás reflexionar esto ya es un montón. Ok. No, yo lo que te decía que de pronto por ahí o siento que me pasaba o que me pasa en este tipo de trabajos, es que, bueno, esto no fue remunerado, si bien, no sé, yo trabajo en esta cooperativa, es una cooperativa audiovisual, el canal donde fue producido. Nada, al no tener, digamos, al no estar pagándole más a nadie, a las otras personas que formaron parte de los engranajes, como que, viste, el nivel de exigencia tampoco se puede profundizar de más, viste, pues si no termina siendo, o sea, no sé, por ahí es una cuestión personal. Como no le puedo exigir a nadie, porque, no sé, en Telefe capaz que se le pagan bien o hay otro tipo de exigencia, en algo como mucho más, no sé si es autosustentable o hecho más a pulmón, digamos, por ahí es más difícil. Bueno, qué sé yo, como que se mezcla un poco todo. Bueno, O sea, pero también hablar de las condiciones de producción que se estás contando es genial. O sea, me imagino un Ok. subtítulo que sea a pulmón y explicar todo esto, Ok, ¿no? bien. Como es parte también del laburo, de lo que se hizo. O de lo que te llevó a vos a, bueno, no, pará, no le estoy pagando a alguien, lo hago todo yo, ¿no? Que quizás o fluyó Claro. de esa manera o lo pensaste. Pero bueno, nada, no lo reduzcas tampoco a lo que pasó de acá, o sea, déjalo un par de días a ver qué más aparece, ¿no? Pero sí anda tomando Ok. nota de todo esto. Sí, bien. Bueno, gracias. A vos. ¿Dónde se puede ver esos programas? Están en YouTube. Si buscas como Se va de viaje con B corta todas las veces, es un Lumpen TV, es el canal. Se va de viaje el Lumpen TV. Hay una lista de reproducción. Hay 10 programas, hicimos el año pasado. Algunos salieron con periodicidad semanal, algunos sobre el final del año se fueron espaciando. Pero bueno, hicimos un total de 10 entregas. Fueron entrevistas, promedio de 50 minutos cada entrevista. En algunos programas fueron más de una entrevista, así que hay programas como de 2 horas. Está bueno, no sé, algunos entrevistados que ahora pienso, no sé, la familia Sapp, que fue una familia que viajaron con un auto modelo 32 y recorrieron muchos países del mundo. Entrevistamos, bueno, ellos son bastante conocidos, escribieron libros y demás. Entrevistamos a una cantante de cruceros, random, bueno, que nos apareció en el camino y nos pareció súper interesante también. Entrevistamos a periodistán, a Fernando Duclos, que, bueno, algunos lo conocen. Nada, un personaje, viajó por la ruta de la seda, tuitero, ¿viste? Escribe, muy, muy piola. Vino a La Plata a hacer una obra de teatro. O sea, él produce y hace un trabajo ahí teatral y bueno, lo contacté. A uno de los Gauchos del Mar, que son unos hermanos que han viajado. A Gabriel Cartañá, que es el psicólogo que estaba en Bendita TV, para hablar de la cuestión psicológica, de los viajes y los miedos y demás. Hugo de Cuco, un movilero de la TV pública, que también es bastante conocido. Bueno, personajes conocidos, personajes random también, vinculados al viaje. Y bueno, con esta idea, yo lo que puse en el tema del TIF, del título de abordaje, bueno, Se va de viaje, que es el nombre del streaming, y puse el streaming para que viajar sea un derecho accesible. Digamos, la idea es que cualquiera, que ya sea que sea viajero o que no sea viajero, bueno, sirva como, no sé,
un gancho, nosotros decimos para rascar el bicho viajero, entonces para que sea un gancho de que cualquiera puede viajar más allá de los deseos, digo, no porque alguien pueda viajar al exterior o en una mejor categoría considere la posibilidad de viajar, sino que, bueno, una escapada incluso en la propia ciudad puede ser parte de un viaje. Bueno, buenísimo. ¿No intentaron tipo vender el formato o monetizarlo de alguna forma? Y el monetizarlo de alguna forma siempre puede ser, o sea, la posibilidad. No tenemos bien la receta, por lo menos por ahora. En Instagram estamos, en YouTube estamos, y la idea, bueno, tal vez pueda ser también llevar el formato a otros canales, a otro canal. Estamos en el repliegue y en el patear puertas y, bueno, el planteo ¿Y han adecuado al TIF. un público específico o cuál es el público específico al cual ustedes se están dirigiendo? Viajeros, no viajeros. Ahora, digamos, el público es quien está detrás de las redes. No sé si hay un público específico. Jóvenes. Ok, perfecto. Bueno, gracias por los comentarios a ambos. Antes de cerrar el encuentro de hoy, quiero comentarles algo. En el punto 5 hay una actividad en un foro. Fíjense, es solamente comentar algo. Y lo que hacemos en el punto 5 de antecedentes tiene suma importancia en lo que va a pasar en el plan de acá en más. Fíjense que en el plan no hay ningún punto que diga antecedentes o búsqueda de estado del arte. Pero todo lo que ocurre ahí, en esa búsqueda, es insumo para los otros puntos del plan. Esto es súper importante y por eso está en este momento en los módulos 5 y 6. Tiene 2 módulos este tema. Entonces, a quienes no consumieron o vieron el módulo 5, véanlo, ya está activo desde el lunes. Y profe, ahora tenía cuando toquemos una consultita Sí, breve para hacerte antes de que dame un sigas, segundo. por ahí nos sirve. Dale, perfecto. O decime, dale, a ver. No, es breve. Es a la hora de elegir la referencia, a la hora de buscar esto de estado del arte para hacer el comentario, yo no sabía si llevarlo muy, muy a mi tema, si tenía que ser, por ejemplo, tenía que coincidir que sea una tesis de producción, o si tenía que estar relacionado solamente a mi tema, o poco relacionado, mucho relacionado. Eso nada más. Bueno, viene muy bien. Ahora van a encontrar en el módulo 6 una tarea donde tienen que vincular ese antecedente al tema propio. Ahora, uno puede buscar un antecedente que, por ejemplo, sea un TIF. Si yo voy a hacer un producto, puede ser una investigación, un antecedente para mi TIF, o puede ser una reflexión de prácticas. Digo, no tiene que ser de la misma modalidad, pero sí del mismo tema. Y hay un paso más en este ejercicio que van a ver y lo adelanto, que es, bueno, cuando encuentro un antecedente, buscando con palabras claves, ¿no? Siempre está el resumen de ese trabajo o puedo ver en detalle, no tengo que leer todo el TIF, por ejemplo, pero sí hay 2 lugares a donde tengo que ir y ese es parte del ejercicio del módulo 6. Uno es el marco teórico o las herramientas teórico-conceptuales, a ver cómo esa persona conceptualizó sobre ese tema, que yo también voy a trabajar, con lo cual ahí puedo encontrar autores y autoras que me sirvan. Y otra es el diseño metodológico, metodología o herramientas metodológicas. Es decir, cómo hizo esa persona lo que hizo y que lo explica en ese punto, ¿sí? Todos los trabajos, sean de producción, de reflexión de prácticas o de investigación, tienen estos 2 apartados. Uno explica con qué ideas o qué ideas acompañan lo que uno reflexionó, hizo o analizó y cómo lo hizo. Cómo hizo esa revisión en la reflexión, si fue anotando cosas, haciendo una lluvia de ideas, recordando cosas en un sincrónico, todo eso se cuenta. Si aplicó determinadas técnicas o cómo hizo ese producto, ¿no? Si requirió de servicios de otras personas, lo hizo de manera autónoma, etc. Entonces, repasando antes de finalizar el encuentro, préstenle mucha atención al módulo 5 y ahora va a estar visible el módulo 6 donde uno tiene que hacer, o sea, ustedes tienen que hacer una búsqueda de al menos 2 antecedentes, sean TIF, artículos académicos, etcétera, pero que estén vinculados temáticamente con el propio TIF.
Ok. Creo que ahí un Perfecto. poco te contesté, Malena, y de paso también Sí, 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 me sirvió, me sirvió. Sí, sí, sí. lo abro para la actividad que viene. Bueno, hoy llegamos acá. Les pido por favor que avancen con estos puntos. Quienes no subieron sus agregados al plan, háganlo. Algunos ya lo hicieron en el transcurso de este sincrónico. Y para los que vienen avanzando bien, a seguir avanzando bien. No hagan la plancha, porque se vienen varias cosas y todo el tiempo se suman cosas, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosa pueden mandar un correo. Tengo todo el día, yo estoy con esta computadora trasladándome en mi multitasking de cosas, así que cualquier cosa que llega lo puedo ver y lo podemos responder en el momento. Profe, una consulta. En nuestro caso puntual, que somos un grupo, o sea, somos Valentín y yo, cuando tenemos que investigar los antecedentes, el estado del arte y eso, ¿hacemos por cada uno por su lado o hacemos uno y tomamos entre los dos ese caso? Nosotros lo que hicimos por las dudas es, ella tomó uno, yo tomé uno como por las dudas, Está pero bien, sí. ¿cómo sería? Uno cada uno está perfecto. Ah, perfecto, listo. Federico, antes de cortar, levantaste la mano. Sí, ¿cómo le va, Marcos? No, dos cosas. Primero quería comentarle de que, bueno, estuve tomando nota de todo lo que me aclaró ahí en el archivo que tengo subido en el Drive. La verdad que me sirvió bastante porque es como que tengo, o sea, el tema lo tengo definido, pero tengo como un popurrí de ideas en mi cabeza que las tendría que coordinar bien como para que el plan de TIF quede bien realizado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, nada más una cuestión personal mía que quiero comentarle que la semana que viene yo voy a estar de viaje porque salgo de vacaciones en el trabajo, así que no voy a estar en lo que sería la clase sincrónica, pero seguramente me lleve la computadora Perfecto, no hay problema. para seguir haciendo los trabajos. Y también le iba a preguntar durante la cursada sobre el módulo 5 porque como que no entendía bien la consigna, pero eso ya quedó claro a medida que fueron hablando los compañeros y las compañeras, así que estamos bien con eso. Bárbaro. Bueno, les mando un abrazo, que tengan lindo día y cualquier cosa estamos al habla. Nos vemos. Igualmente, adiós. Chau, chau.